Teoría del proyecto divino según el método científico con base exclusivamente bíblica conducida por el más elemental sentido común. Parte 5. La muerte segunda. ¿A qué se refiere esta expresión? No se trata de la muerte que se menciona primero en la Biblia, la provocada por el pecado de Adán, y de la que los creyentes son liberados mediante el sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino de la que les ocurrirá a los no elegidos después de la resurrección, en este caso, postmilenial. Primera de Corintios 15, 21, 22. Es decir, como hemos explicado ya, a el milenio, o a el abismo, que separa a los que se hallan en la presencia de Jesús, en donde estaba Lázaro con Abraham, y a los que rechazaron a Cristo, como el rico de la parábola. Es decir, los que tendrán un tormento tan atroz que cada segundo les parecerá eterno. O dicho de otra forma, dado que la Biblia no dice en ningún lugar que alguien pueda salir ileso del lago de fuego, este tipo de condenación será de tormento eterno, en los casos de Satanás, sus demonios, el falso profeta, y la bestia, o de destrucción eterna, para el resto de los que no fueron santificados por Dios, como ya lo dijimos en el punto A, de la parte 4 de este estudio. Dicho mejor, mientras que en Apocalipsis 7 y 20 se nos dice que la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen, los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ahora, refiriéndose al tormento eterno. En Apocalipsis 21, 8 se nos habla de otro grupo, los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Refiriéndose a la aniquilación eterna, habrá humanos que como los ángeles adquirirán eternidad en su condenación autoproclamándose dioses en esta tierra, creando un sistema económico y político falsificando el reino de Dios, un orden mundial al servicio de la codicia de ellos, para que al final, después de la llegada del reinado del Dios y Salvador verdadero, y el abismo, o los 1000 años, reciban un tormento eterno día y noche por los siglos de los siglos. Son aquellos que conociendo la verdad de Dios, escogieron servir a Satanás, quien después será lanzado al lago de fuego, donde ya estarán la bestia, esa élite humana, y el falso profeta. Pero finalmente, ¿quiénes son todos los que van al lago de fuego, a manera de tormento eterno? La Biblia nos lo dice: Satanás, sus demonios, el falso profeta, el anticristo, y la bestia. Tengamos en cuenta que el Apocalipsis es un estilo literario básicamente simbólico, es decir, en código, para que solo los que iba dirigido lo entendieran, y protegerlo así en caso de que cayera en manos equivocadas. Por eso cuando habla de grandes cataclismos cósmicos, o eventos estelares, es muy seguro que se refiera a hechos espirituales que repercuten en la vida humana global, que se pueden manifestar en revoluciones, corrupción, hambrunas, o movimientos culturales que pueden aclarar o oscurecer el entendimiento del Dios verdadero. Ahora, volvamos a la pregunta, pero ya reconociendo que hay algo, la resurrección, entre la muerte y el juicio, ¿cómo se dará? Solo como una transición, a manera de final trompeta, como el paso de un viento que transforma el silencio en sonido, así como lo que muchos que han regresado de la muerte clínica describen como un túnel, la carne muere, para que germine el cuerpo glorioso. Uno se ausenta del cuerpo, y va directamente a la resurrección, que para el tiempo de los contemporáneos será en el futuro. Pero en tiempo de Dios, y en el que entran los que se van, el eterno presente, será de inmediato, para estar con Cristo. Pero, ¿dónde estará Jesucristo, en nuestra resurrección? No estará en el cielo junto al Padre, como muchos cristianos lo quieren creer, pues Dios habita en luz inaccesible, a la cual solo a Jesús en su deidad le es dado visitar. Él es el único digno. Bueno, para poder entender en algo esto, hay que dimensionar mínimamente a Dios Padre, y dejar claro por qué es imposible para una criatura suya verle. Es necesario comprender, por ejemplo, que Dios ni siquiera usó tiempo para planear el diseño perfecto de su creación. Dios solo necesitó del buen consejo de su voluntad para crear toda la eternidad y su perfección, desde una esfera espiritual atemporal, que nos es imposible de comprender. Entonces, ¿en dónde estará Jesús? Él nos lo dijo. No en el cielo. Nos recibirá en el aire, en algún lugar cerca de las nubes, con un ejército de sus ángeles, quienes tomarán de los 4 extremos de la tierra a los escogidos que aún estén vivos, mientras lo verán venir desde las nubes, para que todos nosotros, su pueblo, seamos reunidos como testigos de la manera en que él mismo tomará la tierra para establecer su reino por 1000 años. Y acto seguido,
hacernos reyes, señores y sacerdotes suyos. Esos son los 144.000, que es un simbolismo que reúne una multitud. 1000 es un símbolo de multitud, no un número literal, que unifica en Cristo a las 12 tribus de Israel con los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Es decir, de los dos pueblos hizo uno. Efesios 2 y 14. 1 Tesalonicenses 3, 13 nos explica: a fin de que la firme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. 1 Tesalonicenses 4, 16 nos muestra la escena, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Pero, si no se entiende al Jesús preexistente, no se entiende gran parte de la Biblia. Como por ejemplo, no se entiende a Noé, por medio de quien Jesús predicó a las personas antes del diluvio. Un símil de lo que ocurrirá justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo expresa claramente 1 Pedro 3, 18 a 20, cuando dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes, en otro tiempo, fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Después de entender también que Dios Padre es fuego consumidor, que nadie puede verle y sobrevivir, que habita en luz inaccesible, etcétera, etcétera. Además de las afirmaciones de Jesús donde dijo que el que lo había visto a él, había visto al Padre, pues en él habita toda la manifestación de la deidad. Después de entender todo esto, entendemos que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento de manera preencarnada haciendo milagros y prodigios junto con su Espíritu Santo, el mismo que se paseaba por las aguas en Génesis. Concluyendo, no hay medida en los tiempos de la Biblia, por eso en el Nuevo Testamento Jesús estaba próximo a regresar, porque estaba al paso que se rompiera el delgado hilo de la muerte del que cada persona pende, para entrar en la resurrección. Por eso ellos ciertamente creían que el regreso de Cristo podría ocurrir durante la época terrenal en la cual vivían, y no necesariamente después de más de 2000 años. Eso también hace evidente que el libro de Apocalipsis es un libro vivo y actual a todas las épocas, porque en todas las épocas Jesús está cerca, no solo en los tiempos cronológicos de la segunda venida en gloria de Jesús. Como consecuencia, es muy incoherente un castigo de tormento eterno para los no creyentes. Si la purga del pecado fuera eterna, Jesús tendría que seguir siendo crucificado también eternamente, porque igual no había nadie que buscara a Dios, no había ni aún un justo, por lo que para salvar a algunos de un castigo eterno gracias a su misericordia, la expiación también debía ser eterna. El león de Judá es el único digno de romper los sellos, el cordero inmolado, es decir, el único que puede habitar la luz inaccesible del Padre, por ser Dios mismo, y a su vez habitar entre los hombres sin que esto aniquile su creación. Es decir, aunque es imposible ver a Dios Padre, eso no quiere decir que cuando miremos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, no veamos a través de él toda la maravillosa manifestación gloriosa de nuestro Padre Celestial. Amén. Si hubiera alguien que quisiera preguntar u objetar algo, con mucho gusto podría dar explicaciones mucho más largas y profundas. Y si creen que a alguien le puede servir, por favor compártanlo y discipulen de esta manera, como nos lo ordena Dios. Continuaremos adentrándonos más en resolver más profundamente este tema en el próximo estudio. Bendiciones.